El Ancasti Podcast. Javier Milei se radicaliza. ¿Qué pasó? Se radicaliza, me refiero, extrema lo que ya es extremo. Ah, yo pensé que se había vuelto radical. No. No, el Se libertario. radicaliza en su prédica. Ya lo veía. Proceso que queda resumido en una imagen muy fuerte, que fue la de este domingo en Parque Lezama, con un discurso muy agresivo y la foto de un poder que es una diarquía. Él y Karina. Él y Karina. Eso es la imagen que condensa el proceso de radicalización del presidente, recostándose en su núcleo duro, con una renovación de los ataques a la casta, que nunca cesaron del todo. Y quiero señalar un dato muy particular, que es el de el ataque a la prensa, a la institución prensa, que se ejecuta, digamos, seleccionando a algunos blancos. Hoy ha cobrado, creo que Mario O'Donnell. Sí. Pero bueno, selecciona, y Milei, en ese discurso de Parque Lezama, donde empodera a su hermana, que no sé quién la votó, la hermana, pero la empodera, es la presidenta de La Libertad Avanza, es la que va a estar al frente del partido, que busca organizarse, o que ya es partido nacional, y busca armar una estructura de cara a las elecciones del año que viene. La radicalización de Milei, ¿cuándo se produce? Cuando las encuestas empiezan a marcar un descenso de la adhesión a su figura, y en coincidencia con la difusión por parte de INDEC, la corroboración oficial en el Instituto Nacional de Estadística y Censo del efecto devastador que ha tenido el ajuste en estos 6 meses. La pobreza, como se ha informado, como ya todo el mundo sabe, pasó del 42% aproximadamente el año pasado, el último semestre del año pasado, a casi 53%, 52,9%. Y la indigencia ahora es del 18%. Con un dato, el impacto es mucho mayor en los menores de 14 años. Y en los menores y en la gente que tiene entre 14 y 17. Niños pobres. Muy fuerte. Ahí convergen estos dos elementos, y Milei hace el lanzamiento de La Libertad Avanza, refuerza, reactiva esa épica para sus tropas, la fuerza del cielo, y hace ese acto, donde la imagen, repito, es él y su hermana. Bueno, había mucha crítica respecto de los datos de la pobreza, porque se difundieron los datos de la pobreza cuando Karina Milei y Susana Jiménez estaban digamos, en el palco de la casa. No, salió una foto no de Karina, de Javier Milei con Susana Jiménez en la previa a la entrevista que se conoció el domingo. Tal cual. Bueno, acto en Parque Lezama. Me interesa esto, Sí. digamos, las características del discurso de Milei, donde él vuelve, él hace todo un relato que vendría a ser el tipo, la narración de la gesta libertaria. Bueno, empieza así: acá estábamos, empezamos, éramos tanto, y después fuimos a Córdoba, y fuimos a Santa Fe, y fuimos a Mendoza, y fuimos creciendo. El relato, medio con ese tono bíblico, religioso, del profeta, que está diciendo: vamos marchando con la fuerza del cielo. Y cuando entré al Congreso y me decían que éramos solamente 2 y que no íbamos a poder hacer nada, y que yo le dije lo de los macabeos, ese relato, ¿no? Para la gente que se había congregado ahí, que trascendió, que ya no es tan espontáneo, que hubo unos 4 colectivos para llevar
hacen números y de todas maneras es un dato objetivo que no fue tan voluminosa como se esperaba. De todas maneras, este es el elemento, hay como un relanzamiento en oportunidad de la presentación del Partido de la Libertad Avanza como partido nacional, en este momento complejo. Baja la adhesión al líder en las encuestas y se conoce el tema de la pobreza. No está Villarruel, No. que iba en la fórmula con él. Entonces, es muy fuerte esta imagen. Usted fíjese, no. Ella no fue porque dice que pertenece a otro partido. Sí, pero usted fíjese, hagamos una línea. Hay diferencias sustanciales, digamos, pero en la iconografía. Usted veía la pantalla ahí, era Milei abrazado con su hermana. Con su hermana. Es una imagen muy parecida, Perón y Eva, Néstor y Cristina, digamos, el reducto de lo familiar, de lo íntimo, como imagen de la resistencia ante las arremetidas exteriores, digamos. Y el dato central ahí es que ataca a la prensa. Con respecto a la pobreza, nosotros en alguna oportunidad marcamos en esta columna que el problema político, obviamente la pobreza es un flagelo tremendo, la indigencia no digo nada, la composición de esa pobreza, jóvenes, niños, jubilados. Hay estudiantes universitarios, mañana marchan las universidades, una marcha que se anuncia como muy importante, es la segunda que le hacen a Milei. Es un nervio que al parecer es impermeable e invulnerable, impenetrable para la prédica libertaria de ajuste. Hablamos, decía, en este mismo espacio como el problema político no era tanto los pobres, sino los que se empobrecen en un proceso. El que en un proceso político se degrada, baja de categoría, pasa de tener determinado poder adquisitivo, de acceder a determinados servicios, de poder hacer determinados gastos, en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de esparcimiento, y tiene que ajustar. Ese es el problema político. Ahí se junta la herrumbre. No en los sectores que mantienen el mismo estatus. En este sentido hay que decir lo que dice el gobierno. Nosotros aumentamos la asignación universal por hijo y aumentamos la tarjeta alimentar, que se llama. O sea, las prestaciones esas se están haciendo sin la intermediación de los movimientos sociales. Ahora, eso es una cosa. Y lo otro es las personas que han bajado de categoría social, que han visto erosionarse su poder adquisitivo en, y vale remarcar de dato, solo 6 meses. Solo 6 meses. La pobreza creció 11 puntos en 6 meses. O sea, en 6 meses creció más de lo que creció en el gobierno de Macri y Alberto Fernández juntos. La pobreza. Son 5 millones de personas que han bajado de estatus. 5 millones de personas. Casa más, casa menos. Un volumen importante. Y el tiempo. Yo este dato, que es trágico, porque después hay que ver qué pasa en adelante. O sea, ya algo Milei ha dicho, bueno, en realidad en el primer trimestre del 55 y en el segundo trimestre ha bajado al 52. De manera tal que la pobreza ya está bajando. Bueno, hay que ver de eso, cuánto hay de estructural, cuánto hay de coyuntural, cuánto se acomoda si tiene éxito este plan de bajar la inflación. Todo eso hay que verlo. Pero mientras tanto, en estos 6 meses la pobreza creció más de lo que creció con Macri y con Alberto Fernández juntos. En solo 6 meses. Producto de un ajuste brutal y de una recesión, una caída de la actividad. Que no se ve un horizonte de que vaya a reactivarse eso. Entonces ahí está el problema político que tiene la Libertad Avanza.
Y vamos a recordar cómo gana Milei. Debo ser bastante insoportable con esto porque siempre lo digo, pero es así. 30% y 56% en la segunda vuelta. O sea, suma 26% entre primera y segunda vuelta. Casi la mitad de su caudal electoral, ¿me entiendes? Casi la mitad de su caudal electoral es voto del amante despechado. Yo le había votado a Bullrich o a Schiaretti, qué sé yo, y bueno, no me quedé. Ahora tengo que votar a esto porque el voto contrario a lo que representaba Sergio Massa. ¿Y cuánto sacó Sergio Massa? 46%. 44%. 56.000 y 44. ¿Qué? Un número. Que también tiene hay que hacer la misma lectura, digamos. Massa había ganado en primera vuelta con 36, 6 puntos más, quedó a 4 puntos de ganar en primera vuelta Massa. Y después sube al 44%, unos 10 puntitos sube en la segunda vuelta. Entonces ahí hay un universo de votos que pasaron de Juntos por el Cambio a Milei, casi matemática la relación. Y ese dato, ese tránsito de las elecciones, de votos de la primera a la segunda vuelta, me parece que políticamente se pone en relación con este incremento de la pobreza. Son 5 millones de personas aproximadamente que han bajado de categoría social, que han tenido que ajustarse más allá del ajuste fiscal, que han tenido de alquilar a determinados valores que alquilar a otros, modificar hasta su dieta, sacarlo a los hijos de la educación privada donde estaba para llevarlo a la educación pública o la educación parroquial, bajar los viajes, buscar otro trabajo. Bueno, ¿qué efecto tiene en esa gente en términos electorales, en el humor de esa gente, cuando ya está acelerando el proceso hacia las elecciones del año que viene? Bueno, es una gran pregunta que se debe estar haciendo la Libertad Avanza o los libertarios en este momento, para decir, bueno, ¿cómo enfrentamos la elección del año que viene? Por lo pronto, ¿qué decide hacer Milei? Radicalizarse, volver, reforzar esa identidad, ese rasgo, el rasgo central de su poder, de su influjo, que yo estoy en contra de la casta. Y nosotros venimos protagonizando una gesta que se inició allá en 2019, 2020, antes, cuando yo empecé a caminar hacia la Diputación Nacional por la ciudad de Buenos Aires, y luego ahí caminamos y logramos ganar la presidencia, y le cerramos el orto, y los degenerados fiscales, y los oretes. Estas son las palabras de él. Sí. Ante un público que es su público. Decide hacer eso en este momento. En el acto semifinal de un proceso en el que podemos anotar el asado posterior a haber blindado el voto de actos provocativos e irritantes, o que uno supone que son irritantes, porque no lo son. El asado posterior al blindaje del veto a la jubilación. La presentación del presupuesto 2025. Ese viaje que he hecho a Córdoba después de volver de la ONU, disfrazado ahí de G.I. Joe. Fue a sacarse una foto y no se juntó ni con los bomberos ni con nadie de los que estaba participando. Susana Jiménez en el balcón, el mismo día que se difunden los datos de la pobreza, el discurso de la ONU, donde ya es la casta internacional, digamos. Ustedes, los socialistas colectivistas de la ONU, él se erige como el profeta. Les va a pasar esto, lo que nos pasó en la Argentina, si no cambia la ONU.
y Parque Lezama, donde son él, yo diría, es la cúspide de Santoral libertario. Javier y Karina. Esto es. Para enfrentar las elecciones del año que viene. Y en ese contexto, contra la prensa. ¿Qué pasa con la prensa? La prensa, en sus diferentes expresiones, con sus matices, también con extremos, también hay prensa muy libertaria. La prensa es la corporación, el grupo, que con mayor consistencia objeta y cuestiona el relato libertario. No es como las redes sociales, es como que la prensa rompe la burbuja, como que la prensa rompe lo que era cuando no había redes sociales, cuando no había internet, cuando no estaba tan desarrollado el tema de la informática y del mundo virtual. ¿Se acuerda el diario de Irigoyen? Sí. Que le hacían leer a Irigoyen, le hacían un diario para que no se entere de lo que estaba pasando. Bueno, la prensa rompe esa burbuja, esa burbuja compuesta por el gordo Dan, por todos esos los tuiteros, que hacen su tarea, la hacen como corresponde, supongo yo que la hagan. La prensa es donde se expresa con mayor contundencia, con mayor profundidad, con mayor solidez, las objeciones al relato de este hombre. Por eso él necesita erosionar, por eso él necesita decir, ustedes son unos mentirosos, ustedes no reconocen lo que yo hago, porque objeta su profecía, porque en la prensa es donde sale que bueno, que hay una recesión profunda, que hay una pobreza tremenda, que el efecto social de esto, y eventualmente las críticas. Entonces Milei va sobre eso. La prensa es la que le señala, che, pero vos sos muy anticata, pero con la CGT te senta y arregla. A los jubilados, pobres jubilados, le mete el chicote, pero todavía no la veta a la universidad. ¿Cómo es? Eso sale en la prensa. Y llega indudablemente, trasciende la burbuja donde a cualquier tipo de intervención política. La burbuja donde están encerrados los libertarios. Porque uno compra el diario o ve la televisión, bueno, ahí se rompe la burbuja. Se rompe el diario de Irigoyen. Por eso Milei necesita erosionar eso. Necesita erosionar la credibilidad de ese sector. Y por eso ese fue el eje, uno de los ejes principales de su discurso de Parque Lezama. Él está diciendo, acá estoy yo y Karina y yo, el jefe y yo. Nosotros somos los que estamos llevando el mensaje y están estos herejes que nos cuestionan. Y después cada uno, se le agarran a Mario O'Donnell, o lo agarran a Morales Solá, o lo agarran a cualquiera que marque un matiz. Y un matiz con respecto a lo que este hombre está haciendo. Así se explica Parque Lezama. Con esta particularidad, ¿no? Es un poder en manos de dos hermanos que deja afuera, digamos, todo lo que eventualmente podría robustecer por el momento para ir a pelear la elección del año que viene. Así que para Milei es más importante que nunca en este momento, mientras gana tiempo y ve si se acomoda la economía, si consigue financiamiento, si se reactiva, si empieza a bajar, si el proceso de desaceleración de la inflación se traduce en una baja. Mientras espera que eso ocurra, que supone que va a ocurrir. El modelo, mire que estamos haciendo un experimento que nosotros liberamos todo, qué sé yo, y en algún momento se va a acomodar solo. Entonces, pero él gana tiempo diciendo, bueno, tengo que volver, tengo que fidelizar ese 30
Ese 30% que me saqué yo en primera vuelta, que es mi voto, ese es su voto. Porque acá con esto de la pobreza, ¿qué ha pasado? Y bueno, hay 5 millones de personas que han bajado de categoría. ¿Y cuántas rumbres se está juntando ahí? ¿Cuál va a ser el efecto electoral? ¿Cómo me va a ir en provincia de Buenos Aires? En el conurbano. Porque también, digamos, el dato de la pobreza es muy importante tener algunas diferencias. Digamos, la pobreza se mide en relación al precio de la canasta. Entonces, por ejemplo, no es el mismo el precio de la canasta en Catamarca que en el conurbano, o que en Buenos Aires, o que en Córdoba, o que en Santa Fe. Digamos, en Catamarca, una persona que gana 900.000 pesos no puede considerarse pobre, tampoco rica, por supuesto, tampoco para que va a tirar manteca al techo, pero no es pobre como si es allá. Eso es, hay que hacer esta lectura. Entonces acá lo que está viendo Milei, el armado libertario, no sé si él... No se haga usted el pobre, ¿no? No, si yo no me hago el pobre, yo estoy marcándole este matiz en términos políticos, no es lo mismo el efecto. ¿El efecto cuál es? Que hay en esa zona urbana, hiperpoblada, donde se concentran también todos los problemas, con mayor intensidad, con mayor densidad, bueno, pega con mucho mayor rigor. Las redes de contención también son distintas. Totalmente distinto. ¿Eh? El tema de la informalidad es totalmente distinto, funciona. El tema de la inserción de una alternativa laboral muy concreta que hay ahí en esas regiones, como el narco. No te imagines que un chico de 14 años, ayer veía a chicos que salen a trabajar a los 15 años, a los 14 años, y que trabaja de delivery de común y trabaja de delivery de droga, bueno, trabajar de delivery de droga es más riesgoso seguramente, pues también gana más. Si hay una tragedia, tiene otro lugar. Bueno, ¿cómo esa degradación puede llegar a traducirse electoralmente? Teniendo en cuenta ese dato electoral que me interesaba remarcar, casi la mitad del volumen electoral de Milei es un voto de, para usar sus términos, segunda generación. Es un voto que lo votó porque no estaba el candidato inicial en la oferta de la segunda vuelta. Era una opción entre Massa y él. Y esto explica, digamos, es como que se resetea. Como que se resetea. Bueno, acá han pasado determinadas cosas. Nosotros necesitamos dar a ese núcleo duro un mensaje de que seguimos en la pelea. Que esto es un episodio más en esa saga que iniciamos allá y que fuimos a Buenos Aires, y fuimos a Rosario, y fuimos a Córdoba, y fuimos a Mendoza, y la gente venía y se iba sumando y sumando. ¿Se acuerdan de ese video? Hicieron un video, son muy eficaces los libertarios. Se iba sumando, la gente, fue una crecida. Entonces está diciendo, seguimos esa marcha. Ya, en lectura más sutiles, sin acompañante molesto como puede ser la Villa Rueleta. Ahora somos Karina y yo, el jefe y yo. Y termina diciendo, acompañen al jefe, es una exhortación central, acompañen al jefe a llevar la antorcha de las ideas de la libertad, toda esta épica, ¿no? De la idea de la libertad, para que Argentina vuelva a ser una potencia mundial, bla, 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 bla. Y Karina habló al principio, le hace falta un golpecito de horno en términos de oratoria pero ya va a aprender. No es tan eficaz como su hermano, digamos, en el discurso. Pero ahí está. Y eso explica, en gran medida, por qué se radicaliza Milei. Ya desperdició, digamos, esa primera etapa, desperdició, o considero que no era conveniente, esa primera etapa donde él podría haber conformado alianzas, donde él podría haber armado en el Congreso vínculos consistentes con diferentes sectores políticos, y él dijo, no, yo voy a preservar mi identidad anticasta,
voy a actuar pragmáticamente de acuerdo a la situación, por ejemplo con la CGT, y voy a ir moviendo de acuerdo a cada circunstancia particular. Por eso son las alianzas tan fluctuantes en el Congreso, por eso tuvo que recurrir a los tránsfugas de la Unión Cívica Radical para blindar el veto a las jubilaciones. Por eso se demora el veto a la ley de financiamiento universitario, porque no está seguro de que lo pueda sostener al veto en el Congreso. Todavía falta esa operación que se lleve adelante. Y mientras tanto, en esta instancia, a solo 9 meses, se encierra en su círculo íntimo, más íntimo que nunca, y que está condensado ese proceso en la foto de él y su hermana. El abrazo entre él y su hermana, más íntimo. O sea, porque digamos, una pareja se puede separar, se puede divorciar. Pero acá estamos, hay un vínculo de sangre, una diarquía genética. ¿Eh? Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto, y esto tiene, que lo vamos a desarrollar en la columna de la semana, del jueves, una traducción en el campo electoral donde hay una persona que es la principal perjudicada y que se llama Mauricio Macri. Nos vemos el jueves. Nos vemos jueves. Escucha este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5.